Vamos a dar inicio a la presentación del Informe de Estabilidad Financiera de enero 2024. En ese marco, por favor, permítame saludar a nuestra máxima autoridad de nuestro Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Ulo. De igual manera, queremos saludar a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Raquel Arancibia Padilla. Saludos cordiales también para Rubén Porcel Arancibia, él es director de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Saludos cordiales para todas las autoridades que nos acompañan y, por supuesto, para todos ustedes, queridos estudiantes. Ya para iniciar, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Raquel Arancibia Padilla, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Javier, quien será la encargada de dar la bienvenida al Banco Central de Bolivia a este evento. Muy buenos días al presidente del Banco Central de Bolivia, el doctor Edwin Rojas, al director de la carrera de Economía, al licenciado Rubén Porcel, queridos colegas presentes en el auditorio, queridos jóvenes, al gerente del Banco Central y al personal administrativo que nos acompaña esta mañana. Permítanme dar la bienvenida en nombre de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y en representación del señor rector, el ingeniero Walter Arizaga Cervantes, quien no es posible que esté presente al haberse cruzado otras actividades de los 400 años de nuestra universidad. Darle una cordial bienvenida al presidente y a todo el personal del Banco Central en esta mañana en nuestra facultad, a tiempo también de agradecerle a través suyo a todos los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia por haber aceptado que el 17º encuentro de economistas se ha realizado en la ciudad de Sucre y esté a cargo de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales este año. Evento al que, por supuesto, invitamos a todos ustedes a formar parte el próximo mes de septiembre. Asimismo, quiero expresarle nuestro agradecimiento por hacer la presentación del informe de estabilidad financiera que nos muestra en detalle sobre la situación económico-financiera del país y las políticas monetarias que se han adoptado precisamente para la estabilidad económica. Este evento pudo haberse realizado en otra universidad del sistema. Sin embargo, apegados a nuestra universidad, se ha aceptado que sea realizado también en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Así es que muchísimas gracias y nuevamente darle la cordial bienvenida. Es doctor en Ciencias del Desarrollo, Convención Estrategias de Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, y magíster en Economía de Recursos Naturales del Medio Ambiente de la Universidad de Concepción, Chile. Es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, realizó cursos de actualización profesional en Estados Unidos, Brasil y Corea. Fue advisor y senior advisor en el directorio del Fondo Monetario Internacional, director titular del Banco de Desarrollo Productivo, viceministro del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, director general de Crédito Público, investigador económico del Ministerio de Hacienda. De igual manera, fue consultor externo en diferentes organismos internacionales. Académicamente se desempeñó como coordinador y docente de la Maestría de Desarrollo Económico
y en los diferentes programas de maestría y doctorado del posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés, en la que además realizó investigaciones en temas de su especialidad. También fue docente en diferentes universidades públicas y privadas del país a nivel de pregrado y posgrado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, quien es el encargado de realizar la presentación del informe de estabilidad financiera enero 2024, a nuestro presidente Edwin Rojas Ulo. Muy buenos días. Antes que nada, saludar a Raquel Arancibia Padilla, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, al licenciado Rubén Porcel Arancibia, director de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Saludarle también a nuestro gerente de entidades financieras, Rolando Olmos, que nos acompaña en esta jornada, a todos los docentes y estudiantes de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca que participan de este evento, a todos los profesionales de la prensa que están presentes en esta exposición y a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales del Banco Central de Bolivia. Bueno, señalarles que es para mí motivo de honda satisfacción, mucha alegría poder participar en la presentación del informe de estabilidad financiera, uno de los documentos más importantes que genera el Banco Central de Bolivia de manera permanente. En realidad sacamos 2 números de este informe cada año, uno como ahora a principio de gestión, exponiendo los resultados más importantes de lo que pasó en la gestión anterior, y otro a mediados de año para mostrar cómo está la evolución del sistema financiero en el país. Así que entenderán, es uno de los documentos en los cuales el Banco Central de Bolivia expone a toda la opinión pública los resultados del trabajo que realiza. Ustedes pueden ver, este es el informe que estamos presentando el día de hoy acá en la universidad, ¿cierto? Va a poder ser para todos los investigadores, analistas, estudiantes, docentes que seguramente participan, siguen de este evento, lo pueden ver también en nuestra página web, ¿no es cierto? Van a poder tener una copia, y a todos los que nos están acompañando en el evento se les está entregando en manera digital, ¿no es cierto?, en un llavero, todo lo que es este informe, que reitero, para nosotros es muy relevante, ya que muestra los avances que se han realizado en materia del sistema financiero en el país. Bien, el documento, en su contenido, ustedes lo van a poder revisar seguramente de manera amplia, pero debo señalarles que tiene 3 partes fundamentales, ¿no? Por una parte, se hace referencia al contexto macroeconómico. Es un contexto macroeconómico que tiene que ver con lo que ocurre en el ámbito externo a nuestro país, donde se puntualizan algunos eventos que de manera directa o indirecta afectan al desempeño de nuestra economía y, por supuesto, afectan a nuestro sistema financiero. También hacemos referencia a algunos elementos que nosotros puntualizamos en términos de ver la incidencia que tiene para el desempeño de nuestro sistema financiero, ¿cierto? Estos aspectos, entonces, pueden advertirlos, leerlos, ¿no es cierto?, en todo lo que hace referencia al contexto macroeconómico del informe. Por otra parte, se hace referencia a los resultados de las diferentes acciones de política financiera, política monetaria
que realice el Banco Central de Bolivia para precautelar la estabilidad financiera. Finalmente, también hacemos una presentación de los diferentes elementos vinculados a los riesgos financieros, riesgos de crédito, que conlleva todo lo que tiene que ser la gestión del sistema financiero en el país, con el cual, ¿no es cierto?, nosotros podemos advertir cuáles son los niveles de tolerancia ante determinados factores que pueden estresar el sistema financiero del país. Es bastante interesante este elemento porque, ¿no es cierto?, se hace un trabajo técnico en el Banco Central, con lo cual nos permite advertir cuál es la capacidad de resiliencia que tiene nuestro sistema financiero ante diferentes shocks que se pueden presentar. Entonces, estos son los aspectos que ustedes van a poder advertir, que pueden revisar, ¿no es cierto?, en el momento de hacer una lectura del informe de estabilidad financiera. Bien, permítanme, por favor, presentar esta lámina que lo que hace de alguna forma para las personas, los profesionales que incursionamos en el ámbito de las ciencias económicas en general, ¿no es cierto?, nos advertimos en el primer capítulo de cualquier texto que leemos en materia de introducción a la economía, ¿no? Es el famoso sistema económico, en el cual los textos tratan de resumir de alguna forma cómo participan las familias, las empresas, ¿no es cierto?, participan en el mercado, y cada uno de los cuales tiene factores productivos que ofrecer y tiene también rentas que generar, que entregar. En esta lámina lo que mostramos nosotros es precisamente, por una parte, a mano izquierda van a poder ustedes ver las empresas familiares, las familias, ¿no es cierto?, que generan ahorros en nuestra economía, ¿no? En el otro lado tienen ustedes a las empresas, ¿no?, o familias que son usuarios, los que buscan créditos, ¿no es cierto? Ahora bien, las entidades que hacen la intermediación de estos recursos en el sistema financiero boliviano, al terminado la gestión anterior, hacen un total de 68 entidades. Y lo que resumimos, esta información es de la siguiente forma. Existen en el país 13 bancos múltiples en los cuales se incluyen al banco público, ¿no es cierto?, a nuestro banco público, el Banco Unión, y también al Banco de Desarrollo Productivo. Entonces son 13 bancos múltiples, primero, que participan del sistema financiero, hacen el proceso de intermediación financiera en el país. Tenemos 2 bancos pymes, ¿no?, 41 cooperativas. Un detalle muy interesante que a veces uno no lo considera, ¿no es cierto?, cuando analiza el sistema financiero nacional. Piensa uno que solamente son los bancos múltiples. No es así. Fíjense, por determinadas características que tiene la manera en que se organiza nuestra sociedad, ¿cierto?, son las cooperativas las que tienen una mayor cantidad en términos del sistema financiero, son 41. Existe 3 entidades financieras de vivienda. 3 entidades que básicamente se ocupan a todos los ámbitos vinculados a lo que es la vivienda en el país. Y finalmente tenemos 9 instituciones financieras de desarrollo, ¿no es cierto?, que participan en el país y lo que hacen es también canalizar recursos para la actividad productiva. Por otra parte, si bien estos son las 68 entidades que conforman el sistema financiero, las entidades de intermediación financiera, ¿no es cierto?, lo que tenemos también de manera importante es en el país, en materia financiera, el mercado de valores, ¿no? El mercado de valores donde hay participaciones directas, ¿no es cierto? Las empresas ofrecen títulos, ofrecen diferentes operaciones que se pueden realizar mediante instrumentos financieros, y a su vez también están las familias, las personas que buscan, ¿no es cierto?, este tipo de inversiones. Por otra parte, volvamos por favor a la página anterior, Ana. Me falta comentarles, a mano izquierda al final lo que ustedes tienen son las entidades rectoras del sistema financiero,
¿no? Por supuesto que está el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, están todas las entidades del ámbito económico financiero bajo su tuición. Está el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto?, con un mandato específico en el sistema financiero. Está la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, también, ¿no es cierto? Y finalmente la Autoridad de Fiscalización de todo lo que es aportes, ¿no es cierto?, y pensiones solidarias en el país, el APS. Esas son las entidades rectoras que tiene nuestro sistema financiero. Entonces, creo que nos permite de alguna manera la lámina centrar nuestra atención en estos elementos que son importantes en el momento de ver las entidades que participan en el sistema financiero día a día. Entonces, empecemos a ver cuál ha sido el contexto macrofinanciero relevante durante la gestión pasada en materia de lo que ha sido el sistema financiero. Primero, no nos debemos olvidar que el mundo ha estado atravesando una serie de shocks en los últimos años, ¿no? Primero, creo que todos hemos vivido o padecido lo que ha sido los efectos del COVID, ¿cierto? Se empieza posteriormente a recuperar la economía y está vigente, por supuesto, todo lo que ha sido los efectos de segunda generación, tercera generación vinculados al COVID, pero posteriormente lo que tenemos es un proceso de recuperación donde se generan algunas dificultades vinculadas sobre todo a los conflictos bélicos, conflictos de orden ambiental, ¿sí? En el tema más particular está el tema de lo que es el conflicto bélico, que hoy por hoy persiste. Estamos hablando del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que tiene particularidades que nos afectan al desempeño de nuestra economía. Y los voy a señalar cuáles. Primero, afecta todo lo que fue la cadena de suministros en el mundo, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos de poder llevar, ¿no es cierto?, desde una empresa hacia el mercado los bienes finales, pero también estamos advirtiendo de que hay dificultades en la provisión de insumos para las empresas que generan bienes en el ámbito global. Este hecho, junto con lo que ha sido el efecto sobre el precio de los hidrocarburos en general, ¿cierto?, ha provocado un incremento en los precios. Una inflación que ha estado latente desde la gestión 2022. La gestión anterior se ha generado ya niveles de control a nivel internacional, pero ha generado un efecto bastante importante, ¿cierto?, negativo en el desempeño de la economía mundial, ya que el mecanismo para poder abatir el proceso de inflación ha estado vinculado a incrementos en las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales. Al incrementar la tasa de interés, lo que se ha hecho es generar procesos, ¿no es cierto?, vinculados a recesión económica, lo cual ha afectado fundamentalmente el desempeño de las economías. En nuestro caso, si nos preguntamos ¿y cómo esto ha afectado a la economía boliviana? Solamente para poner un ejemplo, ¿no? El hecho de que se ha incrementado la tasa de interés ha provocado que el servicio de la deuda de nuestro país con el mundo se incremente la gestión pasada de una forma muy importante. Hemos pagado en exceso por efecto del incremento en la tasa de interés prácticamente $500 millones que no estaban previstos, ¿no es cierto?, en lo que era la programación del servicio de la deuda. Por supuesto, ¿esto qué efecto genera a su vez? Una disminución en lo que es las reservas internacionales, ¿no? Por otra parte, en nuestro país lo que se ha determinado es mantener la política de subvención, ¿cierto?, principalmente a los carburantes, en términos de lograr que no se afecte,
¿cierto?, la calidad de vida de la población, porque esto hubiera provocado, ¿no es cierto?, un incremento en los precios y que en última instancia lo que hacía era afectar la calidad de vida de la población. Entonces, mantener la subvención con un incremento en los precios a nivel internacional ha hecho también que el país tenga que destinar mayor cantidad de recursos a este tipo de eventos. Por lo tanto, este es otro efecto, ¿no es cierto?, que ha provocado que el nivel de las reservas internacionales disminuyan en el país. Entonces, este contexto internacional, de alguna manera, ha sido bastante adverso, ¿no es cierto?, para las economías en el mundo y también para la nuestra. Sin embargo, para esta gestión todavía provoca niveles de incertidumbre. ¿Por qué? Fíjense ustedes, en materia de lo que son las perspectivas de crecimiento, ¿cierto?, el año pasado la economía en el mundo disminuyó en términos de su crecimiento, de 3,5 a 3,1. Y la expectativa para este año es que se mantenga ese nivel de crecimiento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todavía existen estos elementos vinculados a cierta incertidumbre sobre lo que es el desempeño de la economía. Al lado, en la gráfica de lado, lo que ustedes pueden advertir es el tema de la inflación. Si bien se advierte una tendencia a la disminución en la inflación en el mundo, ¿no es cierto?, esta sigue siendo elevada. Y al ser elevada, lo que hace es que se mantengan políticas contractivas a nivel internacional. Otro elemento, en la gráfica ustedes pueden ver la tasa LIBOR y la tasa SOFR. Se muestra claramente que desde la gestión 21, ¿no es cierto?, desde finales de la gestión 21, estas tasas de interés que son muy relevantes en materia de financiamiento, ¿no es cierto?, para la obtención de créditos, también se han incrementado de manera bastante fuerte. Entonces, a finales de la gestión anterior hemos estado con tasas, por ejemplo, tasas SOFR del orden del 5,38, la tasa LIBOR a un año hemos estado con 5,90, la tasa LIBOR a 180 días en el orden del 5,59. Claramente son tasas de interés bastante elevadas versus las que uno podía encontrar en el año 2021, ¿no es cierto?, finales del 2021, que estas tasas eran prácticamente menor al 1%, ¿no? Estos elementos han hecho que la economía mundial, ¿no es cierto?, tenga todavía un escenario relativamente incierto. Bien, en el ámbito interno, en nuestro país, en el informe nosotros destacamos algunos elementos que creo que son relevantes tener presente, ¿no? Por una parte está, por ejemplo, el hecho de que nuestra asamblea, ¿no es cierto?, nuestra asamblea no autorice la contratación de créditos. Bueno, uno dice, pero ¿acaso el país vive solamente de endeudamiento? No ese es el tema. El tema es que las diferentes instancias del Estado, niveles del Estado, como puede ser el nivel central o una gobernación o un municipio, tiene recursos internos y además complementa estos recursos internos con financiamiento externo para lo que sería la concreción de proyectos de inversión pública, ¿no? Y los proyectos de inversión pública, como ustedes saben, están vinculados a caminos, sistemas de agua, riego, ¿no es cierto? Están vinculados a electrificación, para citar algunos. Entonces, en la medida en que no se van canalizando recursos externos, no se complementan con los recursos internos, por lo tanto, no se ejecutan proyectos de inversión pública y esto tiene un efecto negativo en materia de lo que es el crecimiento de nuestro país. Entonces, hemos estado con esta circunstancia, ¿no es cierto?, que no se puede soslayar, es muy importante en términos de lo que es el desempeño de nuestra economía. Por otra parte, han existido también conflictos sociales, ¿no es cierto?, conflictos sociales que de alguna manera condicionan el abastecimiento de productos, hacen que de alguna manera exista incertidumbre en nuestra economía y por supuesto afecten su desempeño. En el ámbito hidrocarburífero,
estamos atravesando un proceso de disminución de la actividad hidrocarburífera debido a que en gestiones anteriores no se han hecho las inversiones correspondientes en el sector que nos permita mantener la dinámica de este sector que es tan importante en el país. El sector hidrocarburífero, por el peso que tiene en el desempeño de la economía, hace que haya sido el principal proveedor de recursos para nuestra economía y por tanto, ¿no es cierto?, a partir de ello se han ido generando una serie de políticas en términos de redistribución, por ejemplo, a nivel regional vinculados con las participaciones en el IDH que han tenido que disminuir. En el ámbito del mercado de valores, ¿no es cierto?, también ha habido alguna incertidumbre porque han habido incumplimientos en algunos actores que participan en el mercado de valores, ¿no? Y finalmente, no menos importante en el ámbito financiero, es hacer referencia que la gestión pasada dejó de operar en nuestra economía el cuarto banco más grande que había en el país. Estoy hablando del Banco Fácil, ¿cierto? La participación de este banco en la economía era muy importante, estamos hablando del cuarto banco más importante, y por supuesto, su intervención de alguna forma lo que ha generado es ciertas expectativas, pero en términos de lo que es el desempeño del sistema, como vamos a poder ver más adelante, no ha afectado al sistema, ¿no es cierto?, en su generalidad. Pero este último aspecto es muy relevante cuando uno hace un análisis en materia del sistema financiero durante la gestión 2023. Por el tamaño, ¿no es cierto?, que tenía este banco a nivel nacional, ni qué decir en algunos aspectos en el ámbito regional, ¿no es cierto?, por la capacidad que tenía en términos de la generación de créditos, por la capacidad que tenía en términos de absorber depósitos. Entonces, este era un banco, una entidad financiera que tenía un tamaño muy importante para nuestro sistema financiero. Las políticas que se han desplegado por parte del Banco Central precisamente han permitido aislar, ¿cierto?, efectos adversos que se podían haber generado por lo que ha sido la intervención de este banco. Estamos hablando de un hecho no menos relevante, porque a nivel internacional han existido también este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, con los cuales han afectado en algunos casos a la economía en su conjunto, lo cual ha provocado no solamente recesión, sino también otro tipo de efectos adversos sobre el desempeño de las economías. Miren, estamos hablando de lo que ha sido la intervención, ¿no es cierto?, desde el Banco Fácil, que se ha realizado en abril del año pasado, ¿no es cierto? En términos de los depósitos, estamos hablando que un 9% del total de los depósitos de nuestra economía estaban en este banco, ¿no es cierto? Y en términos de lo que era el tamaño del banco, ¿no es cierto?, era, reitero, el cuarto banco más grande de nuestro país, ¿no? Entonces, esto hace que la intervención de este banco sea, reitero, un hecho bastante relevante que se ha generado durante la gestión pasada y ha hecho de que el Banco Central, como van a ver ustedes a continuación, tenga que intervenir de manera bastante rápida, ¿no es cierto?, pero también bastante eficiente para que no exista un efecto en todo el sistema financiero, un efecto negativo en todo el sistema financiero. El proceso de intervención del Banco Fácil, hemos señalado, se da en el mes de abril, pero tiene algunos antecedentes. No es que en el mes de abril, digamos, se genera la intervención de una manera totalmente aislada, sin ningún antecedente. Han habido hechos que se han presentado de manera previa, ¿no es cierto?, que culminan, digamos, con la necesidad de que la ASFI tenga que intervenir al Banco Fácil. Voy a citar solamente dos de los hechos importantes. A finales del año 2022, ustedes se recordarán,
Hubo un paro cívico en el departamento de Santa Cruz que duró más de 30 días. Este aspecto provocó que este banco empiece, ¿no es cierto?, a generar problemas de liquidez, por cuanto los depósitos, ¿no es cierto?, fueron disminuyendo. El público empezó a sacar los recursos, los dineros que tenía en el banco fácil, ¿no es cierto?, a raíz de este paro. Al paro, inmediatamente le sucede otro acontecimiento totalmente exógeno a la economía, y es el cambio de gobierno que se da en el Perú. Se da un cambio de gobierno en el Perú, ¿no es cierto?, y por diferentes aspectos que no vale la pena mencionar, se provoca un bloqueo a las exportaciones bolivianas. Estamos hablando, esto se da en el mes de enero más o menos del año pasado. ¿Sí? Nuevamente empieza a generarse un proceso especulativo que va a afectar el desempeño del sistema financiero, ya que a este proceso especulativo, ¿no es cierto?, se empieza a generar, ¿no?, una serie de rumores que se generan sobre todo en el ámbito de las redes sociales y tratan, ¿no es cierto?, de hacer la especulación con lo que es el dólar en nuestra economía, ¿no? La carencia de la divisa se genera innecesariamente una sobredemanda de lo que es la divisa en nuestro país, de manera tal que el suceso que tenemos o el episodio de la intervención del Banco Fácil se constituye en una especie de corolario de todos estos eventos que se han venido sucediendo anteriormente. De manera tal que el Banco Central de Bolivia tuvo que intervenir y continúa interviniendo, ¿no es cierto?, en el ámbito financiero y en el ámbito cambiario a raíz de todos estos aspectos. Entonces, en materia de lo que ha sido este proceso de especulación con la moneda extranjera, se han tenido que destinar 1.861 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se ha logrado? Esto se ha logrado haciendo una disminución de los fondos en custodia en moneda extranjera, en total 109 millones de dólares. Hemos hecho ventas directas a las entidades financieras por 1.540 millones de dólares y también hemos hecho ventas directas a personas naturales y casas de cambio por 212 millones de dólares. Para fortalecer la liquidez del sistema financiero, se hizo políticas de encaje legal, ¿no es cierto?, cuya disminución generó 3.087 millones de bolivianos. Se han operativizado créditos en el marco del Fondo SAL y los reportos por 11.694 millones y hemos canalizado recursos de los diferentes fondos hacia lo que es el crédito por 6.208 millones. En materia de lo que fue el procedimiento solución como tal del ex Banco Fácil, estamos hablando de 4.798 millones de bolivianos que se tuvieron que destinar. Los créditos de liquidez fueron por un total de 3.730, reportos extraordinarios por 728 y una serie de garantías que se tuvo que aplicar a la entidad intervenida por un total de 340 millones. En total, ¿no es cierto?, todas estas acciones que ha realizado el Banco Central de Bolivia para mitigar todos los efectos que acabo de señalarse, ¿no es cierto?, se han destinado 38.213 millones de bolivianos, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 5.000 millones de dólares que se tuvo que destinar para que nuestro sistema financiero se mantenga estable, ¿no es cierto?, del cual creo todos nosotros, todas nuestras familias podemos, ¿cierto?, disponer, podemos acceder. Bien, si bien hemos logrado en todo momento mantener la estabilidad, también no menos importante es señalar que las diferentes acciones que ha llevado a cabo el Banco Central de Bolivia, ¿cierto?, tuvieron efectos importantes en materia de lo que es el crecimiento y la estabilidad económica. Hasta el tercer trimestre de la gestión anterior, la economía ha venido creciendo al 2.31%, ¿no es cierto? Es un crecimiento importante.
¿cierto? No es tal vez el crecimiento que uno quiere, pero es un crecimiento que muestra que la economía está en proceso de recuperación, se está expandiendo, ¿cierto? En los cuales la actividad financiera tiene un rol bastante importante, ¿no? Su crecimiento durante la gestión pasada, o mejor dicho, al tercer trimestre de la gestión pasada, es de un 4.02%. O sea, todos los esfuerzos que se han logrado desde el Banco Central, ¿no es cierto?, y con las diferentes instancias del sector público, se ha logrado de que el sistema financiero mantenga un desempeño favorable, tenga su aporte sobre lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. A su vez, hemos logrado alcanzar uno de los niveles de inflación más bajos a nivel regional, ¿no? Hemos cerrado con un 2.1%, ¿cierto? La gestión anterior en materia de inflación. Somos, reitero, tenemos una de las inflaciones más bajas a nivel regional, como ustedes pueden ver en términos gráficos. ¿Cuáles han sido los resultados en materia de estabilidad financiera? Entre las diferentes políticas que hemos ejecutado durante la gestión anterior, como señalaba hace un momento, está, por ejemplo, la venta de dólares a personas naturales. Como ustedes pueden fijarse en la gráfica, empezamos con esto en el mes de marzo del año pasado. En ese mes vendimos 81 millones de dólares. Al siguiente mes disminuyó a 28, mayo 21, en junio 11 y a partir de julio del año pasado se mantienen niveles que son iguales o menores a los 10 millones de dólares los que se venden de manera directa en las ventanillas del Banco Central a través del Banco Unión. Por otra parte, diferentes acciones que hemos tomado como Banco Central ha permitido, ¿no es cierto?, que los depósitos se recuperen. Como ustedes pueden ver en la gráfica al lado izquierdo, ¿no? Los primeros meses, debido a este ataque especulativo, a la intervención que les he señalado del ex Banco Fácil, los depósitos en el sistema financiero disminuyeron. Lo tienen ahí en color rojo. Pero a partir de mayo-junio del año pasado, ya como resultado de las diferentes políticas en materia de estabilidad financiera que se desplegan desde el Banco Central de Bolivia, esta ya tiene una tendencia positiva. Es más, en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, prácticamente se muestra que esta tendencia negativa en materia de depósitos pues ya fue totalmente revertida. Otro elemento que tiene que ver con los resultados en materia de lo que es el sistema financiero en el país es la liquidez del sistema financiero, ¿sí? Y la gráfica que nosotros les presentamos acá es la liquidez en términos del Producto Interno Bruto, del PIB, de manera tal que hemos logrado estandarizar, ¿no es cierto?, el nivel de liquidez y se puede hacer comparables respecto a las otras gestiones. ¿Qué tenemos acá como resultado? Que el año pasado, ¿no es cierto?, ha sido una de las gestiones donde mayor liquidez ha tenido el sistema financiero nacional en promedio, ¿sí? Fíjense ustedes en el cuadro, en promedio el año 2021 la liquidez estaba por los 12.000 millones de bolivianos, 2022 10.000 millones de bolivianos y el 2023 13.000 millones de bolivianos, ¿no? Y en términos del Producto Interno Bruto, la línea azul claramente muestra, ¿no es cierto?, que prácticamente a lo largo del año, sobre todo en el segundo semestre, el nivel de liquidez de la economía ha sido bastante importante. Los créditos de liquidez que se han otorgado también han sido importantes en términos de generar los recursos necesarios para que exista liquidez en el sistema financiero, ¿no? Bien, otro de los resultados importantes, aparte de superar todo lo que ha sido la intervención de este banco, que era el cuarto banco más importante de nuestra economía, es nuevamente una mejora en materia de intermediación financiera, ¿no?
Por supuesto que los depósitos, como he advertido anteriormente, disminuyeron. Estamos hablando del cuarto banco más grande que tenía en el país, ¿no es cierto? Pero en la gestión el efecto es mínimo, disminuye en 2% el total de los depósitos del sistema si se considera la participación del Banco Fácil. Pero si nosotros excluimos del análisis al ex Banco Fácil, ¿no es cierto?, se llega a la conclusión de que los depósitos en el sistema financiero durante la gestión pasada crecieron de manera importante en cerca del 8%. Por otra parte, la cartera, ¿no es cierto?, prácticamente se ha quedado sin variación, ¿no es cierto? Es decir, no hubo un efecto total, digamos, negativo por la salida del ex Banco Fácil, pero si se excluye, la cartera crece de manera importante. Estamos hablando de un crecimiento de un 10% que se habría generado la gestión pasada en materia de lo que es la cartera de créditos. Los niveles de lo que son rentabilidad, solvencia, también se advierte de que son favorables. Fíjense ustedes, en materia de utilidades en el sistema financiero se advierte un incremento de un 9.7% en materia de utilidades entre el año 23 comparado al año 22, ¿no es cierto? Lo propio pasa en términos de los indicadores de solidez. El CAP, por ejemplo, es de un 13.4%, ¿no es cierto?, y lo cual muestra que tenemos las capacidades para que el sistema financiero pueda expandirse de una manera bastante solvente. Otro de los elementos importantes que también debe resaltarse en materia de sistema financiero durante la gestión anterior es el uso de instrumentos electrónicos de pago. Ha habido un efecto muy importante en lo que son el procesamiento de pagos en lo que se denomina el sistema de bajo valor, ¿no? Es decir, las operaciones efectuadas por personas naturales. Como ustedes podrán ver, ha habido un incremento de un 61% durante la gestión anterior, ¿no? En el sistema de pagos de alto valor, por supuesto que hay una disminución porque hemos señalado, dejó de funcionar un banco, pero aún así se advierte que existe bastante dinámica, ¿no es cierto?, tanto en valor como en volumen. Por otra parte, también en materia de pagos es importante señalar que hemos tenido una mayor profundización del sistema de pagos en el país. El volumen, ¿no es cierto?, el número de veces que se habría procesado pagos en la economía, ¿cierto?, nos da como resultado de que en la economía se habrían procesado 4.6 veces más del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si el PIB está valorado en prácticamente 45 billones de dólares, ¿no es cierto?, más 45 billones de dólares, el sistema de pagos ha procesado 4.6 veces más los pagos en nuestra economía. Claramente se advierte de que ha habido una muy buena dinámica, ¿no es cierto?, en lo que es el procesamiento de pagos como efecto de la introducción de estos mecanismos vinculados a pagos electrónicos. El año 2010 se procesaba solamente 2.4 veces el Producto Interno Bruto. Hoy prácticamente, el año pasado, hemos más que duplicado, ¿no? La rotación de depósitos, ¿cuántas veces rotan los depósitos en el sistema financiero? También se advierte mayor eficiencia, ya que habría rotado 4.3 veces el valor de los depósitos del público. Algunos avances que creo es importante mencionar y es importante que ustedes conozcan de nuestro sistema financiero. Nuestro sistema financiero ha logrado avances muy significativos
durante la gestión anterior. Se han ido materializando una serie de proyectos que habíamos planteado como Banco Central de Bolivia el año 2022 y la gestión pasada se han ido materializando de manera importante. Por ejemplo, tenemos nosotros que nuestro sistema financiero hoy por hoy es interoperable, ¿no es cierto? Está interconectado y es interoperable en un 100%. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Esto significa de que se pueden hacer pagos, mejor dicho, a través de cualquiera de las entidades de intermediación financiera y entre cualquiera de las entidades financieras. Es un logro muy importante en materia de lo que es el avance de nuestro sistema de pagos. Pocos países tienen esta característica en materia de sus sistemas de pagos, es decir, que esté interconectado, pero a su vez sea interoperable, ¿no? Entonces, como resultado tenemos que el 100% de las entidades que cuentan con el servicio pueden procesar pagos con QR entre participantes de nuestro sistema en condiciones de interoperabilidad. Y reitero, es un hito bien destacable que es valorado a nivel regional en otras economías. Por otra parte, hemos logrado, ¿no es cierto?, que se puedan democratizar los pagos mediante los diferentes instrumentos financieros, instrumentos electrónicos, en este caso, en lo que es el código QR, sobre todo entre lo que es el ámbito rural y urbano, ¿no? Para finales del año de la gestión 2023, 39 de las entidades de intermediación financiera ya tenían con este servicio en términos de que puedan ser operados con el QR, ¿no? Y también creo que otro elemento importante es que el Banco Central de Bolivia habilitó, ¿cierto?, que los pagos puedan ser realizados mediante código QR y pues gran parte de las entidades públicas puedan recibir los pagos de personas naturales a través de este mecanismo, facilitando, ¿no es cierto?, y ganando eficiencia en materia de lo que son los pagos. Bien, otro de los aspectos que ustedes van a poder advertir en el informe de estabilidad financiera son los aspectos vinculados a los riesgos, ¿no? A los diferentes riesgos que se han ido mitigando durante la anterior gestión, de manera tal que contamos con un sistema financiero que tenga niveles de resiliencia bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado que la liquidez, ¿no es cierto?, esté siendo mitigada. Hoy por hoy, la cobertura de depósitos de corto plazo con activos líquidos sea de un 43.5%. Como ustedes van a poder, advierten desde el gráfico, es el nivel más alto alcanzado en los últimos años, de manera tal que se mitigue cualquier riesgo de liquidez que pueda haber en nuestra economía. Por otra parte, el fondeo que tiene el sistema financiero es estable, ¿no es cierto?, y está conformado principalmente por lo que son las cajas de ahorros, DPFs, ¿cierto?, que mantienen niveles constantes en materia de saldos en el sistema financiero. De esta forma, ¿no es cierto?, lo que se ve es que el sistema financiero, ¿no es cierto?, tiene como fuentes de fondeo este tipo de instrumentos. En materia de lo que son las pruebas de tensión para el riesgo de liquidez, hemos logrado nosotros que con las diferentes políticas que se han realizado durante la gestión pasada, ¿cierto?, ante eventuales salidas de depósitos, ¿no?, las pruebas de tensión nos muestra que el sistema financiero tendría, ¿no es cierto?, podría aguantar una salida continua de hasta 34 días, ¿no?, en un escenario que se denomina idiosincrático y en un escenario sistémico de hasta 11 días. Como ustedes podrán advertir, en un benchmark de 5 días, que es el que se utiliza de manera, digamos, referencial, claramente los indicadores que tenemos superan de forma amplia estos parámetros que se tiene en materia de riesgos de liquidez. Por otra parte, en lo que son los riesgos de créditos,
¿no es cierto? El riesgo de crédito en nuestro sistema financiero es un nivel que está absolutamente controlado. Tenemos un índice de morosidad que es uno de los más bajos a nivel de la regional. A nivel regional se ha cerrado con el 2.9%, ¿no es cierto?, que nos muestra que estamos por debajo del promedio, que es 3.3%. De esta manera, también se advierte que el riesgo de crédito durante la gestión pasada se ha mantenido controlado. Algo similar pasa con la evolución de la cartera reprogramada, que durante la gestión anterior ha ido disminuyendo de manera sustancial, lo cual demuestra que los deudores han ido pagando, digamos, los créditos, y esto es una señal de que la economía ha ido generando la suficiente cantidad de recursos para que, ¿no es cierto?, puedan ir honrando sus deudas. Por otra parte, la prueba de tensión de créditos, de riesgo de créditos, ¿no es cierto?, lo que se denomina resistencia ante eventos adversos que pueda sufrir la economía, ¿no es cierto?, nos muestra principalmente que el CAP en un escenario estresado, ¿cierto?, haciendo un ejercicio que lleve que la economía, en lugar de crecer, más bien tenga resultados negativos. Obviamente esto es netamente teórico. Nos muestra que el CAP, que sería, ¿no es cierto?, el indicador que la ley señala que debe estar en el orden del 10%, ante un escenario de estrés, como he señalado, de una disminución del Producto Interno Bruto, esta se mantenga en un 12.6%, ¿no es cierto?, un nivel estresado que de todas formas sería superior al que establece la ley, que es de un 10%. Bien, esta sección de todo lo que son las diferentes mitigaciones de riesgo, ustedes van a poder advertir en el informe de estabilidad financiera de manera mucho más detallada, por supuesto, de manera tal que de esta manera pues se complementa lo que la exposición que tiene este informe. Ahora, algunas conclusiones que es importante señalar. Primero, durante la gestión 2023, el sistema financiero enfrentó, como hemos podido ver, un entorno externo e interno desafiante, caracterizado por tensiones geopolíticas, los efectos residuales de la pandemia, conflictos políticos y sociales, y la intervención de un banco que derivaron en una campaña especulativa en torno a la moneda extranjera principalmente. En este contexto, el Banco Central de Bolivia implementó medidas convencionales y no convencionales para disipar las tensiones y mantener adecuados niveles de liquidez en el sistema financiero. Estas medidas demostraron ser efectivas, contribuyendo favorablemente a precautelar la confianza del público en el sistema. En este sentido, en el segundo semestre del 2023, los depósitos mostraron una recuperación, lo que derivó que a finales de la gestión pasada el monto acumulado de desembolsos de créditos supere lo registrado en la gestión 2022. El favorable desempeño de las entidades de intermediación financiera se reflejó en una mayor rentabilidad y solvencia. Asimismo, se mitigó el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito se mantuvo controlado. En el ámbito del sistema de pagos nacional, el Banco Central aseguró un funcionamiento fluido y continuo, garantizando la oportuna canalización de recursos económicos. De esta manera, creo que he hecho una presentación de los elementos más relevantes que tiene el informe de estabilidad financiera, como señalaba al principio de mi exposición. Este informe, ¿no es cierto?, que ustedes tienen a la mano, se constituye en uno de los documentos más importantes que genera el Banco Central de Bolivia, junto con su informe de política monetaria, que también pudimos exponer hace días atrás en la universidad. Entonces, nosotros, a tiempo de agradecer a las autoridades por el espacio que nos dan, ¿no es cierto?, para poder difundir, presentar a la sociedad el trabajo que realizamos en el banco,
en materia de dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional. Es pues un hecho muy relevante del cual nosotros les agradecemos y pensamos que este tipo de actividades también permiten un mayor acercamiento y mejor acercamiento entre las entidades públicas con las entidades académicas. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Gracias, señor presidente. Y ahora sí vamos a hacer la entrega de los informes de estabilidad financiera. Antes que se salgan, queridos alumnos, voy a invitar a nuestro presidente, por favor, pasar a la parte de adelante, y a nuestra decana, a nuestro director también les va a hacer la entrega a nuestro presidente del informe de estabilidad financiera enero 2024 para las bibliotecas de consulta. Pero también recordarles que ustedes al salir les van a entregar en un llavero el informe que van a poder descargar por el correo. Esta es una muestra de los informes que se van a quedar en la Facultad de Economía para la consulta de todos los estudiantes.